Durante una cena familiar con mi hijo y su esposa, un momento en el que por fin hicimos las paces después de años sin hablarnos, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Levántate y vete ahora. No le digas nada a tu hijo. Decidí hacerle caso, y lo que descubrí después me dejó helado. 30 minutos más tarde, la policía estaba tocando a su puerta. No vas a creer lo que pasó después. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Era un miércoles por la tarde, me acuerdo perfecto, porque los miércoles siempre limpiaba la cocina a fondo, como le gustaba a mi Esperanza. Ahí estaba yo, parado frente al fregadero, lavando su taza favorita por tercera vez esa semana. Era una tacita blanca con florecitas azules que ella había comprado en el mercado de Xochimilco hace como 20 años. Pequeña, delicada. No sé por qué me daba por lavarla todos los días, hermano. Era como si al mantenerla limpia y brillante, parte de ella siguiera ahí conmigo. La sostenía entre mis manos arrugadas y podía oler todavía su café con canela, ese aromita dulce que llenaba toda la cocina cada mañana durante 42 años de matrimonio. La cocina se sentía enorme. ¿Te acuerdas cómo era mi Esperanza? Chiquita, pero ruidosa como una orquesta completa. Siempre cantando sus rancheras mientras guisaba, siempre regañándome por dejar los periódicos tirados en la mesa del comedor. Aurelio, me decía con esa voz suavecita pero firme, ¿cuántas veces te tengo que decir que la mesa es para comer, no para leer? Y yo nomás me reía y le daba un beso en la frente. Pero ahora el silencio me estaba volviendo loco. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj de pared que nos regalaron en nuestra boda, el rumor lejano del tráfico que viene de Periférico y el lamento triste de los repartidores de gas que pasan por las calles de Xochimilco gritando «¡El gas!». Sequé la taza con el trapo que bordó mi suegra, que en paz descanse, y la puse en su lugar exacto, en la alacena. Entonces miré hacia la puerta de la cocina y vi la foto de Emiliano pegada en el refrigerador. Mi hijo, con su sonrisa grande y brillante el día de su graduación de la preparatoria. 18 años, guapo como un galán de telenovela, con esos ojos verdes que heredó de su madre y ese hoyuelo en la barbilla que me recuerda tanto a mi papá. En esa foto estaba abrazándome, los dos con nuestros trajes nuevos que Esperanza nos había comprado en Tepito. Yo me veía tan orgulloso, tan lleno de esperanza. Pensaba que mi hijo iba a conquistar el mundo, que iba a ser mejor hombre que yo, que iba a darle a su familia lo que yo no pude darle a la mía. Pero eso fue antes de las discusiones, antes de que viniera a pedirme dinero prestado hace 1 año y medio, nervioso como un gatito mojado, balbuceando algo sobre una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar. 50,000 pesos, hermano. No era tanto dinero para lo que yo tengo, pero algo no me gustaba en sus ojos. Ya no era el mismo Emiliano que conocía. Este hombre que tenía frente a mí hablaba rápido, movía las manos mucho, no me veía directo a los ojos. «Papá, es un negocio seguro», me insistía. «Un amigo de Citlali tiene contactos en Polanco. Van a desarrollar un edificio de departamentos de lujo. Solo necesito la entrada, y en 6 meses recupero todo con ganancias». Le dije que no. No porque no tuviera el dinero, sino porque algo en mi pecho me decía que mi hijo me estaba mintiendo. 40 años trabajando con gente, primero como mecánico y después con mis restaurantitos, te enseña a leer las mentiras. Se puso furioso. Me gritó que era un egoísta, que tenía dinero guardado y que no quería ayudar a mi propio hijo. «Nada más porque no estudié lo que tú querías», me reclamó. «Siempre has pensado que no sirvo para nada». Esas palabras me dolieron más. Yo jamás. Todo lo que había trabajado, todo lo que había ahorrado era para él, pero no podía darle dinero para algo que intuía que se fue azotando la puerta. Desde ese día, ni una llamada, ni una visita, ni un mensaje. 1 año con Esperanza se moría de... «Habla con tu hijo», me suplicaba mientras esa cama de los... La familia siempre encuentra el camino de vuelta, siempre, y ahora ella ya no está. Murió hace 3 meses sin poder abrazar otra vez a su hijo, sin poder conocer a los nietos que tanto esperaba. Ese era mi mayor dolor, hermano, saber que por mi terquedad, Esperanza se fue sin despedirse de Emiliano. Estaba ahí parado en la cocina,
recordando todo eso, cuando sonó el teléfono. Un timbrazo fuerte que me hizo brincar, como chamaco espantado. Era mi teléfono de casa, el que casi nunca sonaba ya. La mayoría de la gente que me conocía tenía mi celular. Contesté con la voz medio ronca, porque llevaba horas sin hablar con nadie. ¿Bueno? ¿Papá? La voz de Emiliano me atravesó el pecho como una flecha. Después de un año de silencio, ahí estaba, sonando exactamente igual que cuando era niño y llamaba desde la escuela cuando se sentía enfermo. Emiliano. No sabía qué más decir. Mi garganta se cerró como si tuviera un puño apretado ahí adentro. Papá, sé que ha pasado mucho tiempo. Sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros, pero... Hizo una pausa. Podía oír ruidos de tráfico del otro lado, como si estuviera hablando desde la calle. Citlali y yo hemos estado pensando mucho en ti, especialmente después de lo de mamá. Lo de mamá. Así le decía al funeral de Esperanza, como si hubiera sido un evento social cualquiera, no la muerte de la mujer que lo trajo al mundo, y lo amó sin condiciones toda su vida. Tu madre... Mi voz se quebró. Tu madre siempre quiso que hiciéramos las paces. Lo sé, papá. Por eso te estoy llamando. Su voz sonaba diferente, más madura, pero había algo raro que no podía identificar. Citlali y yo queremos invitarte a cenar esta noche en nuestra casa. Sentimos mucho no haber estado ahí durante todo lo que pasó. No habían venido al funeral. Eso había sido como recibir una segunda muerte el mismo día. Ver la iglesia llena de vecinos, de clientes de mis restaurantes, de amigos que conocían a Esperanza, pero no ver a mi único hijo en la primera fila, donde debería haber estado. No tienes que responder ahora, siguió diciendo, pero hemos estado pensando que ya es tiempo de ser una familia otra vez. La vida es muy corta, papá. Lo aprendimos de la manera difícil. Cerré los ojos y pude oír la voz de Esperanza. La familia siempre encuentra el camino de vuelta, Aurelio. Siempre. Sí, le dije, casi en un susurro. Sí. Quiero cenar con ustedes. ¡Qué bueno, papá! Sonaba genuinamente emocionado. Te mando la dirección por mensaje. Llegamos a las 8, ¿te parece? Y, papá, de verdad tenemos ganas de verte. Yo también, mijo, yo también. Después de colgar, me quedé parado ahí como 10 minutos, con el teléfono todavía en la mano. No podía creer que finalmente iba a ver a mi hijo otra vez. Que íbamos a sentarnos en la misma mesa. Que iba a poder preguntarle por su vida, por sus sueños, por los planes que tenía con Citlali. Mi celular vibró con un mensaje de texto. Era la dirección. Calle Monte Líbano 985, Lomas de Chapultepec, Collision Polanco, CDMX. Polanco. Fruncí el ceño. Esa era una zona muy cara, hermano. Departamentos de millones de pesos, casas donde vive la gente con mucho dinero. ¿Cómo había llegado mi hijo a vivir ahí? La última vez que supe de él, trabajaba vendiendo autos usados en un lote de doctores. Pero bueno, pensé, tal vez las cosas le habían salido bien. Tal vez había encontrado un trabajo mejor, o la tal inversión de la que me había hablado sí había funcionado. Me dio gusto pensar que mi hijo había progresado, que había hecho algo de su vida. Miré el reloj de la cocina. Eran las 5 de la tarde. Tenía 3 horas para prepararme, pero la verdad es que ya me sentía nervioso como adolescente antes de su primera cita. Subí a mi recámara, la que había compartido con Esperanza durante tantos años. Su lado de la cama seguía intacto, con su almohada esponjada y su mesa de noche con sus cremas. A veces, cuando no podía dormir, me cambiaba a su lado nomás para oler su perfume que todavía impregnaba la sábana. Abrí el closet y busqué mi mejor traje, el que Esperanza me había regalado para la graduación de Emiliano de la preparatoria. Era azul marino, de lana, comprado en el Palacio de Hierro con los ahorros que ella había guardado trabajando como costurera. Para que te veas como el papá orgulloso que eres, me había dicho cuando me lo dio. Me lo probé frente al espejo. Me quedaba un poquito flojo. Había perdido peso desde que Esperanza se fue, porque sin ella, ahí recordándome que comiera, se me olvidaba a veces, pero todavía se veía bien. Me peiné con agua y brillantina, como me enseñó mi papá cuando era chamaco. Esperanza siempre decía que yo me veía muy guapo cuando me arreglaba. Aurelio, cuando te pones ese traje te pareces a Pedro Infante, aunque yo sabía que exageraba, pero me gustaba oírlo.
Después de vestirme, bajé al sótano donde tengo mi colección de tequila. Son botellas que he ido juntando a lo largo de los años, algunas muy especiales que me han regalado o que compré en ocasiones importantes. Escogí una botella de tequila añejo de una destilería pequeña de Jalisco, de las que hace nomás unas. Costó como 2,000 pesos, pero pensé que era perfecta para una reconciliación. Ofrenda de paz, murmuré, envolviendo la botella en papel de regalo que encontré en el cajón de la cocina. Esperanza siempre guardaba papel de regalo de las Navidades pasadas, doblado perfecto como todo lo que hacía. Pedí un Uber por mi teléfono. Ya casi no manejo de noche, la vista ya no es la misma y las luces de los carros me marean, pero había aprendido a usar la aplicación porque mis clientes jóvenes en los restaurantes me enseñaron. El chofer llegó puntual. Un muchacho joven con música de reggaetón bajita. ¿Va a Polanco, Don?, preguntó mirándome. Sí, mijo, a ver a mi hijo. Qué bueno, hace tiempo que no lo veía, ¿verdad? 1 año, pero ya es hora de arreglar las cosas. Durante el camino, miré por la ventana cómo iban cambiando los barrios. Salimos de Xochimilco con sus casas sencillas, sus puestos de tacos en cada esquina, sus señoras vendiendo elotes. Pasamos por el centro histórico con sus edificios viejos y sus calles llenas de... Y después, poco a poco, las construcciones se fueron haciendo más grandes, más elegantes, más caras. Cuando llegamos a Polanco, no podía creer lo que veía. Casas como palacios, jardines perfectos, carros que costaban más que mi casa entera. El Uber subía por calles llenas de jacarandas moradas, donde cada casa era más impresionante que la anterior. Aquí es, Don, me dijo el chofer, parándose frente a una mansión, que me dejó con la boca abierta. Hermano, nunca en mi vida había visto una casa así de cerca. Era como las que salen en las telenovelas, pero en la vida real. 3 pisos de pura elegancia, con columnas de cantera rosa, como las que vi una vez en el Palacio de Bellas Artes. El jardín parecía diseñado por un artista. Pasto verde perfecto, flores de colores organizadas como un cuadro, y una fuente colonial en el centro que sonaba como música de agua. En la entrada circular había 2 carros estacionados que me hicieron tragar saliva. Un Mercedes-Benz blanco, reluciente como espejo, y un BMW negro que se veía recién salido de la agencia. Esos carros costaban más dinero del que yo había ganado en toda mi vida. Me quedé parado en la banqueta como 5 minutos, nomás viendo. La casa tenía ventanas enormes con cortinas elegantes, balcones con barandales de hierro forjado y una puerta de madera maciza que parecía la entrada de una catedral. ¿Será la dirección correcta? Saqué mi teléfono y revisé otra vez el mensaje de Emiliano. Sí, era ahí. Número 985. Pero no podía creer que mi hijo, el que me había pedido 50,000 pesos prestados hace 1 año, viviera en un lugar así. Respiré profundo, agarré la botella de tequila más fuerte y caminé hacia la puerta. Antes de tocar, me alisé el pelo otra vez y me aseguré de que mi corbata estuviera derecha. Esperanza siempre me decía que la primera impresión era la más importante. Toqué el timbre y escuché una melodía clásica que sonaba adentro. Después se oyeron pasos sobre mármol, un sonido que nunca olvidaré, y la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad me recibió con una sonrisa amable. Era morena, con el pelo recogido en un chongo sencillo y un uniforme gris muy limpio. Sus ojos eran bondadosos, pero había algo en ellos, una preocupación que no pude identificar en ese momento. «Usted debe ser el señor Aurelio», me dijo con una voz suavecita. «Yo soy Carmen. Trabajo aquí en la casa. El señor Emiliano lo está esperando. Pase, por favor». Entré y casi se me cae la botella de tequila. El interior era todavía más impresionante que el exterior. El piso era de mármol blanco con vetas doradas, como el que había visto una vez en el Palacio Nacional. Había una escalera curva con pasamanos de madera tallada que subía al segundo piso como en las películas. Los lampadarios colgaban del techo como joyas enormes hechos de cristal de Tlaquep, brillando con una luz dorada que hacía que todo se viera de ensueño. Las paredes tenían cuadros que se veían muy caros, no pósters como los que tengo en mi casa, sino pinturas de verdad con marcos dorados. Había figuras de Talavera poblana en mesas de mármol, y plantas tan perfectas que parecían de plástico, pero eran reales. «Papá»,
La voz de Emiliano resonó desde algún lugar de esa casa enorme, y ahí estaba mi hijo bajando por la escalera como actor de teatro. Pero no era el Emiliano que yo recordaba. Este hombre se veía, no sé cómo explicarte, como si fuera de revista. Traje gris carísimo que le quedaba perfecto, camisa blanca que brillaba, zapatos de piel que reflejaban las luces del techo. Su pelo estaba cortado y peinado de manera perfecta, y sus dientes se veían más blancos y derechos de lo que recordaba. «Papá, qué gusto verte», y me abrazó. Pero el abrazo se sintió raro, hermano, como cuando abrazas a alguien en una boda que conoces poco, no como los abrazos que nos dábamos antes, apretados y largos. Este duró apenas unos segundos. «Mi hijo», fue todo lo que pude decir. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de una naranja. En ese momento apareció Citlali desde una puerta que daba a lo que parecía la cocina. Mi nuera se veía, bueno, también como de revista. Llevaba un huipil, pero no de los sencillos que venden en los mercados. Este era de seda cara, con bordados que brillaban como si tuvieran hilos de oro. Su maquillaje estaba perfecto, como si hubiera salido de un salón de belleza, y llevaba joyería de plata oaxaqueña que se veía muy cara. «Don Aurelio», me dijo, y también me dio un abrazo igual de frío. «Qué alegría tenerlo aquí». Los tres nos quedamos parados a esa sala enorme, sonriéndonos como extra. «Pasa, papá, siéntate», me dijo Emiliano, señalando una sala que tenía muebles que de museo. Sofás de piel color crema, mesas de centro de vidrio y metal, cojines que se veían tan perfectos que me daba miedo arrugarlos al sentarme. Me senté en la orilla de uno de los sofás, todavía cargando la botella de tequila. «Esto es para ustedes», le dije, extendiéndole el regalo, «para celebrar que estamos juntos otra vez». «Qué detalle, papá», dijo Emiliano, pero cuando recibió la botella, la miró más como si fuera a calcular cuánto costaba que como si fuera un regalo del corazón. Citlali se sentó en el sillón de enfrente, cruzó las piernas elegantemente, y me miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Don Aurelio, nos da mucho gusto que haya aceptado venir. Hemos querido hacer esto desde hace mucho tiempo». «Sí», dijo Emiliano, sentándose junto a mí pero manteniendo distancia. «Queremos ponernos al día con todo lo que ha pasado». Miré alrededor de esa sala impresionante otra vez. «Mijo, esta casa es increíble». «¿Cómo?», me interrumpió Emiliano, con una risa. «Hemos tenido mucha suerte, papá. El mercado inmobiliario, ya sabes. Timing perfecto, versiones hacer». Pero su explicación sonaba como cuando uno no quiere explicar, muy vaga. Carmen apareció, caminando silenciosamente sobre el mar. «¿Les sirvo algo de mar mientras preparo la cena?», preguntó. «Perfecto», levantándose de... «Carmen, abre la botella que trajo mi papá. Vamos a brindar como se debe». Carmen tomó la botella y desapareció hacia lo que supuse era la cocina. Yo podía oír el sonido del corcho siendo removido, el tintinear de vidrios. Mientras esperábamos, Citlali se inclinó hacia adelante. «Don Aurelio, cuéntenos cómo están sus negocios. ¿Los restaurantes?» «Sí, 3 restaurantes pequeños. Nada elegante como esto», les dije, señalando alrededor. «Pero le va bien, ¿no?», insistió ella. «Me imagino que después de tantos años ya tiene todo muy establecido». «Pues sí, no me puedo quejar. La gente del barrio es fiel. Ya me conocen». Emiliano se sentó otra vez, pero esta vez más cerca. «Papá, ¿y has pensado en el futuro? Digo, ya no estás tan joven. ¿Qué planes tienes para cuando ya no puedas trabajar tanto?». La pregunta me pareció extraña. «Pues ahí vamos viendo, mijo. Mientras pueda trabajar, voy a seguir». «Pero eso no es manera de planear», dijo Citlali, con una sonrisa que parecía preocupada. «A su edad, ya debería tener todo arreglado. Documentos, sucesiones, ese tipo de cosas». «¿Sucesiones?», pregunté. Era una palabra que no esperaba oír en una cena familiar. Carmen regresó con una charola de plata con 3 vasos de vidrio soplado de Guadalajara y la botella de tequila abierta. Los vasos eran obras de arte, con diseños azules y dorados, el tipo de cristalería que uno ve en las casas de los ricos. Emiliano se levantó inmediatamente y sirvió 3 doces generosas. «Por la familia», dijo, levantando su vaso. «Por estar juntos otra vez». «Por la familia», repetimos, Citlali y yo, y tomamos. El tequila estaba bueno, suave, y con ese sabor ahumado que me gusta.
Pero mientras platicábamos, noté que Emiliano llenaba mi vaso cada vez que lo veía medio vacío, antes de que yo me diera cuenta, siquiera. Citlali lo observaba todo como si fuera cantinera de bar, monitoreando exactamente cuánto tomaba. «Papá», dijo Emiliano después del tercer brindis, «cuéntanos más de los restaurantes. ¿Qué márgenes de ganancia manejas? ¿Tienes todo registrado legalmente?» Eran preguntas muy específicas, no las preguntas que hace un hijo que quiere saber de la vida de su papá. Eran preguntas de negocio. «¿Por qué quieres saber todo eso, mijo?» «Nada más por curiosidad», dijo, pero evitó mirarme a los ojos. «Es que Citlali y yo estamos empezando a entender mejor las finanzas, las inversiones. Pensábamos que tal vez podríamos ayudarte a optimizar». «Es que no entiendo bien de qué hablan», dije, empezando a sentirme un poco mareado. El tequila me estaba pegando más rápido de lo normal, y eso que había comido bien antes de venir. Carmen sirvió la cena en el comedor, que era todavía más elegante que la sala. Una mesa de madera maciza, con candelabros de plata y platos de porcelana que parecían de museo. La comida estaba deliciosa: mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, pero yo ya casi no podía concentrarme en los sabores. «Don Aurelio», me dijo Citlali mientras comíamos, «no se puede trabajar para siempre. ¿Qué pasaría con sus propiedades si le llegara a pasar algo?» «¿Por qué hablan tanto de eso?», le pregunté, y mi voz salió más pastosa de lo que esperaba. «Ni que me fuera a morir mañana». Se rieron, pero fue una risa nerviosa. Emiliano llenó mi vaso otra vez. Estaba empezando a sentirme muy mal, hermano. No era normal. Yo conozco mi límite con el tequila y había tomado nomás como 2 vasos, pero me sentía como si hubiera tomado media botella. La cabeza me daba vueltas, las luces se veían más brillantes de lo normal, y las voces de Emiliano y Citlali sonaban como si vinieran de muy lejos. Carmen entraba y salía del comedor sirviendo y recogiendo platos. En un momento, cuando estaba recogiendo mi plato que apenas había tocado, se le cayó un tenedor que sonó fuerte contra el mármol. El ruido me hizo brincar como si hubiera sido un disparo. «Lo siento mucho», murmuró Carmen, y cuando se agachó a recoger el tenedor, me miró directo a los ojos. En esa mirada había algo que no había visto antes: miedo, pero también como si me quisiera decir: «Papá, ¿estás bien?», preguntó Emil. «Te ves un poco pálido». «Sí, nomás un poco mareado. Creo que el tequila me pegó más de lo normal». «Es que esta marca es muy fuerte», dijo Citlali. «Tal vez deberías tomar agua». Pero en lugar de agua, Emiliano sirvió otro trago. «Un último brindis, papá, por los nuevos comienzos». Yo ya no quería tomar más, pero ellos insistieron tanto que no quise ser grosero. Levanté el vaso con mano temblorosa y cuando estaba a punto de tomármelo, mi celular vibró en el bolsillo del pantalón. «Disculpen», les dije, y saqué el teléfono. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Cuando lo abrí y leí lo que decía, sentí como si me hubieran aventado agua helada encima. «Levántese y váyase, ahora, no le diga nada a su hijo». El mensaje estaba escrito todo en mayúsculas, urgente, como un grito escrito. Mi sangre se volvió hielo. Alguien sabía dónde estaba yo, alguien me estaba viendo, alguien me estaba advirtiendo de algo terrible. Miré a Emiliano y a Citlali. Ellos seguían sonriendo, pero ahora sus sonrisas se veían diferentes, como máscaras, falsas, peligrosas. «¿Todo bien, papá?», preguntó Emiliano. «Sí, mentí», guardando el teléfono rápidamente. Nomás una promoción del banco, pero mi mente estaba corriendo. ¿Quién me había mandado ese mensaje? ¿Por qué me decía que me fuera? ¿De qué peligro me estaba advirtiendo? De repente, todo empezó a cobrar sentido de una manera horrible. Las preguntas sobre mis negocios, sobre sucesiones, sobre documentos legales, el tequila que me afectaba más de lo normal, la manera como Citlali monitoreaba cada trago que tomaba, la nerviosidad de Emiliano cuando le preguntaba sobre su riqueza. «¿Saben qué?», les dije, tratando de que mi voz sonara normal. «Creo que necesito ir al baño. Me siento un poco mal del estómago». «Claro, papá, al final del pasillo, la segunda puerta a la derecha», me dijo Emiliano. Me levanté de la mesa y fue como si el mundo se moviera en cámara lenta. Cada paso me costaba trabajo. Las piernas me temblaban. Pero en lugar de ir al baño,
Seguí caminando hacia el fondo de la casa. Tenía que salir de ahí. Tenía que irme antes de que fuera demasiado tarde. Llegué a lo que parecía ser la cocina de servicio. Era enorme, con electrodomésticos de acero inoxidable que relucían bajo luces fluorescentes. Carmen estaba ahí, lavando platos en un fregadero industrial. Cuando me vio, dejó caer el plato que estaba lavando. No se rompió porque el fregadero era de acero, pero el ruido resonó en la cocina silenciosa. «Señor Aurelio», susurró, y en su voz había alivio mezclado con terror. «¿Recibió mi mensaje?» Carmen. Había sido Carmen la que me había enviado la advertencia. «¿Qué está pasando?», le pregunté, susurrando. «No hay tiempo para explicar ahora», secándose las manos rápidamente en su delantal. «Tiene que irse, ya. Hay una puerta que da al jardín trasero. De ahí puede salir a la calle de atrás». «¿Pero qué?» «Váyase», me dijo con más urgencia. «Después le explico todo». Me llevó hasta una puerta de vidrio que daba a un jardín trasero tan elegante como el de enfrente. Cruzamos rápido entre plantas perfectamente podadas y fuentes pequeñas hasta llegar a un portón de hierro forjado que daba a una calle residencial tranquila. «Pida un Uber», me dijo Carmen, abriendo el portón. «Y, cuando esté seguro, llame al número que le mandé el mensaje. Tenemos mucho de qué hablar». Salí a la calle tambaleándome como borracho. El aire fresco de la noche me pegó en la cara y me despejó un poco la mente. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y pedí un Uber, rogando que llegara rápido antes de que Emiliano y Citlali se dieran cuenta de que ya no estaba. El Uber llegó en 5 minutos, que se sintieron como un carro blanco con un conductor que me miró raro cuando subí, probablemente porque me veía pálido y tembloroso. «¿A dónde vamos, señor?», me preguntó. «A Xochimilco», le dije, y después agregué. «Pero antes paré en cualquier Oxxo. Necesito comprar agua». «Guau». Mientras el carro se alejaba de Polanco, marqué el número que me había mandado el mensaje. Sonó una vez, 2 veces, y después contestó la voz de «Señor Aurelio, gracias a Dios que se fue a tiempo». «¿Carmen? ¿Qué carajo está pasando?». Le dije una grosería, cosa que nunca hago con las mujeres, pero estaba desesperado. Su hijo le debe dinero a gente muy peligrosa. 46 millones de pesos. Se me cortó la respiración. 46 millones. Una cantidad de dinero que yo no podía ni imaginar. «¿Prestamistas?», siguió explicándome Carmen. «De esos que no perdonan y que no se andan con juegos». Le dieron 2 semanas para conseguir el dinero y ya no más le quedan 11 días. «¿Pero cómo? ¿Por qué?» «Inversiones que salieron mal. Drogas, juego. No sé todos los detalles, pero sé que está desesperado». El Uber se paró en un Oxxo y compré 3 botellas de agua. Me tomé una completa ahí mismo, parado en la banqueta, tratando de limpiar mi sistema de lo que fuera que me habían dado. «Carmen», le dije cuando volví al carro, «¿qué me dieron en el tequila?» «Solpidem», me contestó. Era una palabra que no conocía. Es una medicina para dormir, pero en pequeñas cantidades hace que el alcohol te pegue mucho más fuerte. Te pone muy sugestionable, como hipnotizado. ¿Sugestionable para qué? Para firmar papeles. ¿Tenían documentos ya preparados, señor Aurelio? Documentos para transferir sus propiedades, sus restaurantes, todo lo que usted tiene, a nombre de Emiliano. Sentí como si me hubieran dado un martillazo en mi propio hijo, mi única familia, la persona por la que había trabajado toda mi vida. Había planeado robarme todo lo que tenía. «¿Cómo sabes todo esto?», pregunté. «Porque ellos hablan como si yo fuera invisible», me dijo Carmen, y en su voz había una tristeza profunda. «Llevan semanas planeando esto. Discuten todos los detalles enfrente de mí, como si fuera un mueble, como si no tuviera oídos ni corazón. Pero ¿por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces». «Porque usted es un hombre bueno», me dijo, y su voz se quebró un poquito. Lo supe desde el momento en que llegó con esa botella de tequila y esos ojos tristes de papá que extraña a su hijo. «Y porque yo también tengo familia, señor Aurelio. También tengo un papá al que quiero mucho». Llegamos a mi casa en Xochimilco y le pagué al Uber. Me senté en mi sala, la misma sala humilde donde había vivido con esperanza durante tantos años, y llamé otra vez a Carmen. ¿Qué iba a pasar si yo hubiera firmado esos papeles? Se habría quedado sin nada. Los restaurantes, su casa,
todos sus ahorros. Todo habría pasado a nombre de Emiliano, y después él habría pagado su deuda y usted se habría quedado en la calle. Hijo de la chingada, dije. Y esta vez no me disculpé por la grosería. Mi teléfono empezó a sonar. Era Emiliano. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón, después volvió a sonar. Y otra vez, y otra vez. ¿Se dieron cuenta de que se fue?, me dijo Carmen. ¿Van a tratar de convencerlo de que regrese? No voy a regresar. Bien, pero señor Aurelio, esa gente que le prestó el dinero no se va a quedar con los brazos. Van a buscar maneras de cobrarse. ¿Qué sugieres que haga? Llame a la policía, denuncie la tentativa de envenenamiento. Yo puedo ser testigo. ¿Pero no te van a deportar? ¿No tienes miedo de meterte en problemas? Carmen se quedó callada un momento. Después me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tengo más miedo de ver cómo un hombre bueno es destruido por la ganancia de gente mala. Algunos trabajos no valen la pena conservar. Pasé la noche entera despierto, hermano, sentado en la cocina, tomando café y pensando en todo lo que había pasado. Mi teléfono no paraba de sonar. Emiliano me mandó como 20 mensajes. «Papá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Por favor, llámame. ¿Te sentiste mal? Papá, contesta, por favor». Pero yo ya sabía qué tipo de preocupación era esa. No era preocupación de hijo por su papá enfermo. Era preocupación de estafador que vio su plan frustrado. Como a las 6 de la mañana, después de mucho pensarlo, decidí que no podía simplemente esconderme en mi casa. Si Carmen estaba dispuesta a arriesgar su trabajo, y tal vez su estancia en el país por ayudarme, yo tenía que ser valiente también. Llamé a la policía. Me contestó una mujer muy amable en el número de emergencias. «Quiero denunciar una tentativa de envenenamiento», le dije. «¿Está usted bien, señor? ¿Necesita una ambulancia?» «No, estoy bien, pero necesito que manden patrullas a una dirección en Polanco. Creo que van a tratar de hacer lo mismo con alguien más». Me dijo que fuera a la delegación de Polanco a hacer la denuncia formal, pero que también mandarían una patrulla a revisar la casa. Después le marqué. «¿Sigues dispuesta a ser testigo?» «Sí, señor Aurelio. Ya me cansé de ver gente mala haciendo daño. Entonces voy a regresar. Voy a confrontar a mi hijo antes de que llegue la policía. ¿Está seguro? Podría ser peligroso». «Carmen, ese hombre era mi bebé. Yo lo cargué cuando tenía fiebre. Le enseñé a manejar bicicleta. Pagué su escuela. No puede ser que le tenga miedo a mi propio hijo». Pero sí le tenía miedo. Ese era el problema. Le tenía miedo no a lo que me pudiera hacer físicamente, sino a confirmar que el hombre en que se había convertido ya no tenía nada del niño que yo había criado. Pedí otro Uber y regresé a Polanco. Esta vez el viaje me pareció más corto. Llegué a la mansión como a las 9 de la mañana. El Mercedes y el BMW seguían ahí, brillando bajo el sol matutino. Toqué el timbre. Carmen abrió la puerta y cuando me vio, sus ojos se llenaron de alivio. «Gracias a Dios que está bien», me dijo en voz baja. «Están muy nerviosos. Han estado hablando toda la noche de qué hacer». «¿Dónde están?» «En el comedor, desayunando y planeando cómo convencerlo de que regrese». Entré a la casa otra vez, pero ahora todo se veía diferente. Los mármoles, cristales, las pinturas, todo era bonito, pero era el escenario de una traición. Era dinero sucio comprado con deudas que mi hijo no podía pagar. Emiliano y Citlali estaban sentados frente a platos de huevos rancheros que no habían tocado. Cuando me vieron entrar, sus caras se transformaron en alivio fingido. «Papá». «Gracias a Dios», gritó Emiliano, levantándose de la silla. «Estábamos muy preocupados. ¿Dónde estuviste?» «Me fui a mi casa», les dije, quedándome parado en la entrada del comedor. No me sentía bien. «¿Pero por qué no nos dijiste?», preguntó Citlali. «Te fuiste sin decir nada. Pensamos que tal vez te habías desmayado en el baño». «No me desmayé», les dije, mirándolos directo a los ojos, pero sí me di cuenta de algunas cosas. Vi cómo se miraron entre ellos. Una mirada rápida, nerviosa. «¿De qué hablas, papá?» «Siéntate, Emiliano. Los dos, siéntense». Se sentaron, pero en la orilla de las sillas, como listos para salir corriendo. 46 millones de pesos, les dije. Citlali se puso blanca como hoja de papel. Emiliano tragó saliva tan fuerte que pude oírlo desde donde estaba parado. «No sé de qué hablas», dijo Emiliano,
pero su voz salió débil como un susurro. ¿No? ¿No sabes de prestamistas? ¿No sabes de Solpidem? ¿No sabes de documentos para transferir propiedades? Emiliano se derrumbó. Literalmente se derrumbó en la silla, puso la cabeza entre las manos y empezó a llorar como cuando era niño y se metía en problemas en la escuela. «Papá», sollozó. «Papá, no sabía qué más hacer». «¿Qué más hacer?», le grité, y mi voz resonó en todo ese comedor elegante. «¿Envenenar a tu propio padre era lo que tenías que hacer?». Citlali se levantó de la silla. «Don Aurelio, no es lo que usted piensa». «No es lo que pienso. Me drogaron. Planearon robarme todo lo que tengo, lo que trabajé durante 40 años para dejarle a mi hijo. Papá, por favor». Emiliano levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. «Nos van a matar. Esa gente no está jugando. Y por eso decidiste matarme a mí primero. ¿Robarme primero? No iba a matarte. Nomás necesitaba el dinero. ¿Y qué iba a pasar conmigo después de que te quedaras con todo? ¿Dónde iba a vivir? ¿De qué iba a comer?». Emiliano no tenía respuesta para eso. Siguió llorando, pero ahora se veía más como el criminal que como el hijo que había perdido. «Papá», me dijo tratando de sonar calmo. «Siéntese, vamos a hablar esto como adultos. Podemos llegar a un arreglo». «¿Un arreglo?». Me reí, pero fue una risa. «El único arreglo es que me den lo que pusieron en mi tequila anoche». En ese momento oí el timbre de la puerta. 3 timbrazos largos y fuertes, autoritarios. «¿Esperan a alguien?», pregunté. Emiliano y Citlali se miraron con terror. Después se oyeron 3 golpes fuertes en la puerta, como de nudillo contra madera. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Emiliano se puso blanco como la pared. El vaso de jugo de naranja que tenía en la mano se le cayó y se hizo pedazos contra el mármol del piso. Los pedazos de cristal saltaron por todos lados, reflejando la luz del lampadario como diamantes falsos. «Papá, ¿qué hiciste?», me susurró. «Lo que tenía que hacer». Carmen corrió a abrir la puerta. Entraron 3 policías uniformados y un hombre de civil que se presentó como detective Hernández. «¿Señor Aurelio Mendoza?», me preguntó el detective. «Soy yo. Soy el detective que recibió su denuncia». «¿Estos son los individuos que intentaron envenenarlo?». Señalé a Emiliano y a Citlali, que estaban abrazados como 2 niños asustados. «Emiliano Mendoza García y Citlali Herrera de Mendoza», les dije a los policías. «Mi hijo y mi nuera». «Señor Emiliano Mendoza García y señora Citlali Herrera de Mendoza», dijo el detective con voz oficial, «quedan detenidos por sospecha de tentativa de envenenamiento, conspiración para cometer fraude y abuso contra adultos mayores». Los policías se acercaron a ellos. Citlali empezó a llorar histéricamente. «Yo no quería, él me obligó, él tenía las deudas». «Cállate», le gritó Emiliano, pero ya era muy tarde. «Es cierto», seguía gritando Citlali mientras uno de los policías le ponía las esposas. «Yo le dije que buscara otra manera, pero él dijo que su papá tenía dinero y que no se iba a dar cuenta». «Que te calles, te dije». Emiliano trató de resistirse cuando le fueron a poner las esposas, pero 2 policías lo sujetó fácilmente. «Papá», me gritó mientras se lo llevaban. «Papá, por favor. Mamá se va a revolcar en su tumba si me metes a la cárcel». Esas palabras me dolieron más que toda la traición junta. Que se atreviera a mencionar a Esperanza después de lo que había. «Tu madre», le dije con una voz que no reconocí, tan fría y dura como piedra. «Tu madre siempre prefirió la honestidad al dinero. Jamás habría perdonado lo que trataste de hacerme». Se lo llevaron llorando y gritando. Citlali también se fue gritando que todo había sido idea de Emiliano, que ella era inocente. Carmen se quedó conmigo en esa sala enorme, llena del eco de los gritos y del sonido de las esposas. «¿Está usted bien, señor Aurelio?», me preguntó. Miré esa casa hermosa, comprada con dinero robado, mantenida con deudas que mi hijo no podía pagar. Miré los pedazos de cristal esparcidos por el suelo de mármol. «Ahora sí», le dije. «Hermano, los siguientes días fueron como vivir en una telenovela, pero de esas que no quieres ver porque son muy tristes. Tuve que ir a la delegación como 5 veces a firmar papeles, a dar declaraciones, a reconocer evidencias. Los policías encontraron los documentos que Emiliano tenía preparados en escritorio, papeles donde yo supuestamente le transfería mis restaurantes, mi casa, mis ahorros, todo.
También encontraron la botella de Solpidem en su mesa de noche y restos de la droga en el vaso de cristal que yo había usado. El detective Hernández me explicó que Emiliano podía enfrentar de 15 a 20 años de cárcel por todos los cargos: tentativa de envenenamiento, fraude, abuso de ancianos y otros crímenes que ni entendí bien. Citlali también iba a la cárcel, pero tal vez menos tiempo si cooperaba con la investigación. Don Aurelio, me dijo el detective, su hijo está en serios problemas. Pero usted hizo lo correcto. Hay muchos casos como este donde los hijos se aprovechan de sus padres mayores y nunca se reportan porque da pena o porque la víctima tiene esperanza de que las cosas. Emiliano trató de llamarme desde la cárcel varias veces. Al principio no le contestaba, pero una noche, cuando estaba muy triste y tomándome un tequila en memoria de Esperanza, le tomé la llamada. Papá, me dijo llorando otra. Perdóname, por favor. No sabía qué más hacer. Esa gente me iba a matar. ¿Y por eso decidiste matarme a mí primero? No te iba a matar. Nada más necesitaba el dinero. Después te habría explicado todo. Después de robarme mi casa y trabajo, después de dejarme en la calle, se quedó callado. Emiliano, le dije, tu madre siempre me decía que la familia encuentra el camino de vuelta, pero tú no eres mi familia ya. Mi familia murió cuando decidiste envenenarme. Colgué y nunca más le volví a tomar una llamada. Carmen, esa mujer valiente que me salvó la vida, se quedó sin trabajo cuando cerraron la casa de Polanco. Los bancos se la quitaron a Emiliano para pagar parte de sus deudas. La busqué y la encontré en una casa de huéspedes en la colonia Doctores, preocupada porque no tenía papeles para trabajar legalmente y tenía miedo de que la deportaran por haber testificado contra Emiliano. Carmen, le dije cuando la encontré, ¿te gustaría trabajar conmigo? ¿Haciendo qué, señor Aurelio? Como gerente de uno de mis restaurantes. El de Coyoacán necesita a alguien de confianza. 25,000 pesos al mes, más prestaciones, más todo lo legal para que no tengas problemas con migración. Se puso a llorar de la emoción. Señor Aurelio, usted no tiene que hacer esto. Sí tengo que hacerlo. Tú me salvaste la vida, Carmen. Arriesgaste todo por alguien que ni conocías. Eso no se olvida. Empezó a trabajar conmigo el lunes siguiente. Es la mejor empleada que he tenido en mi vida, y poco a poco se ha vuelto como la hija que nunca tuve. Viene a mi casa los domingos a comer, me ayuda con el mercado. Me regaña cuando no me cuido bien, como hacía Esperanza. Cuando llegué a casa después de todo este calvario, lo primero que hice fue quitar las fotos de Emiliano de la refrigeradora. Las guardé en una caja en el ático, junto con otras cosas que prefiero no recordar. Pero dejé la foto de Esperanza en su lugar de siempre, porque sé que ella estaría orgullosa de mí por haber hecho justicia. En el calendario de la cocina, donde Esperanza siempre apuntaba las citas importantes, escribí: Carmen, nuevo comienzo, en el lunes que ella empezó a trabajar conmigo. Los juicios fueron en agosto, como 6 meses después de todo lo que pasó. Emiliano fue condenado a 18 años de cárcel, Citlali a 8 años, porque el juez aceptó que había sido manipulada. Yo tuve que testificar, y cuando vi a Emiliano ahí en el banquillo de los acusados, con uniforme naranja de preso, casi no lo reconocí. Se veía pequeño, asustado, nada que ver con el hombre elegante que me había recibido en esa casa de Polanco. Me miró durante todo el juicio, como pidiéndome perdón con los ojos, pero ya era muy tarde para perdones. El detective Hernández me mandó un mensaje después de la sentencia: justicia servida, don Aurelio. Su valentía ayudó a que 2 criminales pagaran por sus actos, pero ¿sabes qué es lo más raro de todo, hermano? Que después de todo este dolor, después de perder a mi hijo de la manera más horrible que se puede perder a un hijo, me siento más en paz de lo que me había sentido desde que murió Esperanza. Todas las noches, antes de dormir, me siento en la cocina con una taza de café con canela, como le gustaba a ella, y hablo con su foto. Esperanza, le digo, tú siempre decías que la familia encuentra el camino de vuelta, y tenías razón. Mi verdadera familia no era Emiliano. Mi verdadera familia eres tú, que me amas desde el cielo, y Carmen, que me salvó la vida, y mis clientes que vienen a mis restaurantes y me tratan como un papá. A veces, cuando hay mucho silencio en la casa, juro que puedo oír su voz contestándome: Aurelio, hiciste lo correcto.
La familia de verdad no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Y así es como aprendí, a los 68 años, que a veces hay que perder todo lo que crees que tienes para encontrar lo que realmente vale la pena. Carmen me dice que soy un hombre muy fuerte, pero yo sé la verdad, no soy fuerte. Nomás estoy rodeado de ángeles, esperanza desde el cielo, y Carmen aquí en la tierra, cuidándome y recordándome que todavía hay gente buena en el mundo. Y esa, amigo mío, es toda la historia de cómo mi propio hijo trató de matarme por dinero y cómo una mujer extraña se volvió mi familia de verdad. Ya ves que la vida da muchas vueltas y que a veces las traiciones más grandes te enseñan las lecciones más importantes del amor. Ahora ya puedo dormir en paz, sabiendo que la justicia se hizo. Las personas buenas como Carmen todavía existen en el mundo.